Que la gracia y el poder de Dios se perfeccionen en tu vida, amigo, amiga. De verdad es una gran bendición estar aquí y que tú puedas escuchar aquí en Bajo la Lupa de la Verdad este tema de vital importancia. Sí, es de vital importancia. Tú y yo sabemos y reconocemos cómo el Dios de la gloria se hizo carne, no solamente para habitar entre nosotros, ser uno de nosotros, como lo dice Filipenses, dejó su forma de Dios y se volvió semejante a hombre, y se hizo siervo y murió hasta la muerte de cruz. ¿Por qué hizo esto Jesucristo? Sí, vemos que fue por amor, un amor que lo llevó a morir por nosotros y también a vivir por nosotros. Porque déjame decirte que hasta ese tiempo ni un hombre podía conseguir volver a unir la relación tan íntima que tenías con el Padre, con Dios. Nadie podía hacerlo. Abraham había ya muerto con las promesas de Dios, de sus generaciones que serán benditas y que por medio de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sabemos que el Mesías llegó por la línea de Abraham. Sabemos las promesas que le dio a David, pero también murió este hombre, adorador salmista. Vemos y contemplamos otros hombres a la vez y otras mujeres que encontraron a Dios y caminaron con Él, pero sencillamente no servía para alcanzar una relación tan estrecha. Vemos y contemplamos que en la vida de Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Un hombre que no vio la muerte, porque Dios se lo llevó y traspuso, como dice Génesis. También vemos a Elías, que con un carruaje de fuego fue llevado a los cielos. Pero lo demás, inclusive Moisés, que en la narrativa de Deuteronomio dice que él murió. Y vemos en Judá que Satanás estaba disputando con el arcángel Miguel sencillamente su cuerpo. Vemos y contemplamos a la luz de la Biblia, a la luz de la lupa de la verdad que es la Biblia, que el hombre no podía construir a través de lo que ellos puedan hacer, de las obras, de los sacrificios de animales. No podían, sencillamente. Y ellos eran llevados cuando morían. No hablando de Elías ni de Enoc, hablando de todos los demás, a un lugar que era conocido como el Hades. En griego, y Seol o Sheol en hebreo. Significaba el lugar de los muertos. Había un rey tirano que era la muerte. Y Satanás también. Un imperio que Pablo, más años posteriores, después de conocer al Cristo de la gloria, va a ser inspirado para decir: el imperio de la muerte fue destronado, fue derrotado. Ojo, pestañas, ceja y oreja. Dios había prometido a David, sencillamente, que él vería a su Redentor. Y uno de los propósitos, y el principal propósito para el cual vino Jesucristo, no solamente era para demostrar amor, sino dar amor. Pero el hombre, sencillamente, no podía hacerlo por sus propios medios. Eran hombres consagrados y mujeres consagradas. Déjame decirte que la última llamada, y no podemos callar, significa algo de suma importancia, de vital importancia, para ti y para mí, y para los que están en entorno tuyo.
a tus padres, amigos, compañeros de trabajo, sobrinos, hermanos. Dios te está diciendo que tienes un mensaje que avisar. Jesucristo llega al escenario humano, se vuelve humano completamente, juega con las mismas reglas como tú y yo. Vemos un bebé envuelto en pañales y sencillamente hasta los 33 años él muere, pero no deja de ser niño completamente, un bebé, un adolescente, con emociones, pensamientos, limitaciones, falencias que podía tener el ser humano, pero solamente con un motivo, con un propósito en su vida. Él se consagraba. ¿Por qué y para qué se consagró toda la vida? Hebreo va a decir que en todo fue probado, en todo, pero no halló pecado, no pecó. Isaías había enrumbado 700 años antes de venir él, cómo iba a morir. Algo tan terrible, algo tan horrible, espantoso su muerte. Una barbarie hicieron con el Señor Jesucristo. Pero aún así, el Cristo de la gloria, el Cristo reencarnado, el Dios que creó los cielos y la tierra, tenía esa facultad de poder volver a unir lo que el hombre había roto en el huerto del Edén. Jesús se había consagrado y estaba ya en la cruz del Calvario. Vemos a dos testigos, uno a la derecha y uno a la izquierda, que eran crucificados al igual que él. Uno le gritaba: si eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Mas otro le decía: silencio, cállate, no sabes con quién estás hablando. Tú y yo estamos siendo castigados por lo que hemos hecho, mas este hombre no ha hecho nada. Mirando a Jesús a sus ojos y él a los suyos, le dijo: Jesús, acuérdate cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Recuerda esto. Ese día ellos murieron los tres. Dos que sí estaban sumergidos en el pecado, en la corrupción del hombre, en la barbarie del hombre. Uno se había arrepentido y uno se había consagrado, y el otro sencillamente murió como él quería morir. Sin Dios, sin arrepentimiento. Es ahí donde Jesucristo ingresa al imperio de la muerte. Aproximadamente a las 3 de la tarde de su país, de Israel. Y déjame decirte que era la 3ª hora de la tarde, pero la 9ª hora de todo el día judío, donde se levantaban los sacrificios para la remisión de los pecados. Déjame decirte y contarte que él llega al imperio de la muerte. Y ya sabemos lo que él pasa. Ya sabemos de cómo Jesucristo vence. De cómo Jesucristo le quita las llaves de la muerte. Y ahora, al resucitar, aquellos amigos, porque recordemos que los discípulos ya no solamente eran discípulos o siervos. En Juan capítulo 15 le dijo: ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, porque el amigo
les llamó amigos. Y aún sus amigos lo habían traicionado y se habían escondido. Uno se había suicidado y otros no querían tener dificultades para vivir. Se habían escondido y Jesús, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, puedes ver que al resucitar camina 40 días en la tierra. Esta evidencia se mostró a más de 500 personas en sucesos, en pescas, en caminos a Emaús, a muchas personas. Recuerden que Jesús había prometido a Pedro antes de ser traicionado: Pedro, yo he pedido por ustedes, y cuando tu corazón esté firme, reúne a tus hermanos y anda donde yo te pedí que vayas. Pedro estaba tribulado, dificultosamente se iba a acordar, pero Jesús se le presentó más de una vez. Jesús se aparecía de vez en cuando con ellos en estos 40 días, porque seguramente estaba afirmando los corazones de estas 500 personas, que Pablo lo va a decir en Corintios, que más de 500 personas lo vieron cuando fue alzado a los cielos. Es ahí cuando Jesús llega al monte de Galilea. Es ahí donde Jesús se encuentra con ellos. Es ahí donde Él le dice la última llamada que ellos tenían que hacer. Recuerda, la última llamada, no podemos callar. Esto está en Mateo capítulo 28, verso 17 al 20. Y dice así, verso 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesucristo se aparece ante ellos lo ven. Están gozosos algunos y otros dudaban. Otros estaban dudando. Pero sabía lo que estaba ocurriendo. Él había llevado a sus amigos también, a los discípulos. Recuerda lo que Jesús les dijo: cuando todo esto pase, cuando tu corazón esté tranquilo, recuerda esto: reúne a tus hermanos y ve a donde te he dicho. Pedro había llegado a este lugar. Este lugar era algo donde iban a tener la última llamada, el último anuncio que ellos tenían que decir. Amigo, amiga, Jesús le está diciendo: toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. He vencido. Tengo el poder nuevamente. Ojo, Jesús no tenía el poder, ¿acaso? Si es el que creó todo. Es el que creó todo. Todo lo que fue creado fue porque Jesucristo lo creó. Los cielos, la tierra, los mares, aún lo que tú no ves, lo que no entiendes, todo lo creó Él, para Él, por medio de Él, en Él. Jesucristo estaba hablando en un término humano. Adán había caído durante más de casi 4,000 años. Lastimosamente estaba roto una relación. Y ahora Jesucristo está hablando como hombre. No como el Dios que Él es, sino como hombre, porque fue 100% hombre.
y venció como hombre, demostrando que sí podía hacerse de la forma en Dios. Recuerda, Él jugó con nuestras mismas limitaciones, vivió con nuestras mismas limitaciones, pero Él se consagró constantemente con una finalidad de llevarnos a ti y a mí a la eternidad. Y Jesucristo le estaba diciendo: vengan, he vencido toda la potestad, toda se me es dada en los cielos y en la tierra. No tengan miedo, sigan adorando, no tengan temor, sigan adorando. Ahora es el tiempo, amigos, ahora es el tiempo. Yo ya me voy a ir, me estoy yendo ya, pero necesito que ustedes, yo sé que lo van a poder hacer, sé que lo van a poder lograr. No tengan miedos, estoy con ustedes, pero vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, a todas. Ya es el tiempo de hablar. Esperen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y seré testigo a toda la tierra. Amigo, amiga, Jesús estaba dando una comisión, dando la última orden. Por tanto, es un mandato del que el vencedor, del que había vencido el imperio de la muerte. Tú ves en Hechos de los Apóstoles esta misma escena de cómo Jesucristo empieza a enseñarlos y ellos se quedan viendo a los cielos. Y enseguida aparecen dos ángeles diciendo: varones Galileos, ¿qué hacen aquí? Ese mismo Jesús vendrá. Vayan a hacer lo que Él les dijo. Para primera intención vemos adoración y segundo obediencia. Porque si no hay adoración y obediencia, sencillamente no hay resultados. Jesucristo fue siempre un adorador, un obediente en todos los aspectos. Ahora, ¿qué es lo que había logrado Jesucristo? Nos salvó del infierno a ti y a mí. Estos hombres hemos visto cómo han muerto, han fallecido. Pero recuerda, un día Jesús estaba hablando en vida. Sencillamente, estaba la multitud, estaban fariseos, sus propios discípulos. Lucas capítulo 16. El rico y el Lázaro. Estaban los maestros de la ley, como te decía. Ellos sabían de las enseñanzas. Y Jesús refiere esta parábola que estaba envuelta en el lado espiritual, cual los hombres no entendían. Recuerda que ellos conocían que era el Hades, parte, no todo el cuadro completo, pero Jesús le va a mostrar todo el lado completo. Van a escuchar ellos atentos. Recuerda que los fariseos se habían acercado en aquella época para preguntarle sobre el divorcio. Y Jesús le dijo que era el divorcio. Pero ahora le va a enseñar una parábola envuelta en el lado espiritual que ellos no entendían, porque ellos tenían una paradoja y agarraban esa paradoja para envolver a todas las personas que lo escuchaban y poder poner etiquetas a las personas. Tú eres rico, das ofrenda, te mereces el cielo. Tú eres un discapacitado físicamente, eres pobre, menesteroso, simplemente tú estás fuera. Ellos conocían
Mira, ¿por qué? Porque ellos se reunían, enseñaban en las sinagogas, enseñaban en el año sabático, instruían a los jefes de familia, hacían sus ritos, sus costumbres, enseñaban constantemente, era una escuela. No eran ignorantes, pero no sabían el cuadro completo. Ahora el Rabí Jesús va a enseñar algo que ellos no tenían en cuenta. Mira, 16 de Lucas, versículo 19 empieza. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros veían y le lamían las llagas. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, Seol, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, un gran abismo está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Hablando a Lázaro, de Lázaro estaba hablando. Verso 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aún alguno se levantare de los muertos. Mira, Jesús estaba enseñando. Y estaba enseñando una gran verdad que a veces se nos escapa. Un cuadro completo. Es increíble ver que Jesús, días antes de que fuera a la cruz y muera por nosotros, estaba enseñando estos. ¿A quién? A los fariseos. Los fariseos eran esos profesores, esos maestros, esos rabí que enseñaban a todo el pueblo, pero lastimosamente estaban desviados, descarriados, lastimosamente. Pero aún así Jesucristo le está enseñando que las cosas no son como ellos suelen enseñar. Ellos pensaban en su mente tan cauterizada que ellos tenían, que las personas con buenas obras llegaban a los que ellos conocían el seno de Abraham, o conocían también como el paraíso. ¿Recuerdas el que estaba al costado de la cruz del Calvario? Cuando Jesús le dice: esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdas? Ahora, todos sabían que era el paraíso o el seno de Abraham. Era la gran promesa que tenían los hebreos o judíos durante años, enseñados en sus sinagogas, con doctrina, con toda enseñanza, haciendo su misma, su enseñanza. Ellos sabían. Y Jesús estaba refiriendo a estas cosas, de que no era como ellos pensaban. En el mundo espiritual no es como unos en lo natural, no. Recordamos que aquí dice el rico, no tiene nombre. Para el judío o hebreo, para el hijo de Abraham, tener un nombre era significado de identidad. Identidad que ellos guardaban, que demostraban que eran hijos de Dios o hijos de Abraham.
Y recordemos que el mendigo sí tenía un nombre, tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Porque Dios no ve de la misma forma en lo natural como en lo sobrenatural. Pablo va a decir, sencillamente, aquel día seré conocido, porque hoy vemos oscuramente como un espejo, pero en aquel día seré conocido como realmente fui conocido. Pablo lo está expresando en 1 Corintios capítulo 13, verso 12, dice esto. Amigo, amiga, ¿entiendes algo bien claro? Dios te conoce en lo natural y en lo espiritual, lo sobrenatural, también vas a ser conocido. Este rico no era conocido por Dios en lo natural, menos en lo sobrenatural. Sí, las personas terrenales lo conocían con sus banquetes, comidas, propiedades, carros de lujos, su ropa espléndida, de la mejor marca. Pero este hombre era más pobre porque solamente tenía lo material. A cambio, Lázaro tenía lo espiritual. Jesús estaba enseñando a través de la identidad de Lázaro, que era una persona que tenía llagas. Y una persona teniendo llaga en esa época simplemente no merecía el cielo, ni siquiera ir al paraíso. Eran desterrados. Una sarna, una lepra, no se sabe cuál fue lo que estaba mencionando, solo se sabe que los perrillos lo lamían. Y ojo, los perrillos significaban los gentiles. Los gentiles estaban debajo de la mesa del rey. Así no veían a ti y a mí, amigo, amiga. Pero déjame decirte, todo el cuadro, hay un abismo que separa y divide el reino del imperio de la muerte, de tormento. El otro estaba así en el imperio de la muerte, el Hades, el Sheol. Estaban ahí cautivos en un lugar de espera que era el seno de Abraham o el paraíso. Y estaba Abraham, Noé, Moisés, todos aquellos que habían muerto. Ahora, amigo, amiga, nadie podía salir de este lugar. Nadie. Jesús va a cumplir una profecía que lo había envuelto a David años anteriores. Porque él va a cumplir esa profecía de que él vio a su Señor. Él vio a su Señor. ¿Y cómo lo vio? ¿Y cuándo lo vio? Lo vio cuando llegó al paraíso, al seno de Abraham. Recuerda, Jesús había muerto. 3 días estuvo ahí. No lo pudieron vencer en la muerte. En el propio escenario de Satanás y sus dominios y el imperio de la muerte no pudieron contra él. Él venció. Pidió la llave, la autoridad de todo lo que ellos habían robado en el huerto del Edén a través de la decisión de Adán. Ahora, Jesús tenía toda esa autoridad y cumplió su promesa que le hizo a quien crees en la cruz del Calvario. Ellos llegaron al lugar de tormento con la gran diferencia que Jesús les dijo, vamos, yo si prometo algo lo voy a cumplir. Lo llevó al paraíso. Este hombre conoció a Abraham, a Moisés, a todos ellos. Recuerda, el rico y Lázaro estaban conscientes de lo que estaban viviendo. El rico sentía el sufrimiento y el tormento que estaba teniendo su alma. Lázaro estaba gozando de la presencia de este paraíso que estaba envuelto en las promesas de Dios. Ahora se va a dar el cumplimiento. Él llevó toda la cautividad, se los llevó a ellos, a todos ellos. Jesucristo se los llevó a un lugar. Los sacó del imperio de la muerte. Vamos, ustedes no pueden estar aquí. Se los llevó a todos ellos. Judas
y el que no se arrepintió en la cruz y otros más que estaban atormentados se quedaron ahí. Pero Jesús venció. Se los llevó a un lugar donde estaba, sí, a los cielos. Esto lo puedes comprobar sencillamente en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Vas a ver 4 seres increíbles, poderosos. Pero también vas a ver a 24 ancianos que tipifican la iglesia del Señor Dios. Si solamente habían 2 que sabíamos nosotros, conforme a la Biblia, que era Enoc y Elías, que habían llegado al cielo con algo sobrenatural, que no habían visto muerte. Pero ahí vemos también a Moisés. Vemos a todos los que están ahí, los 24. Ahora, amigo o amiga, Jesús estaba enseñando el cuadro completo. Que sí hay un sufrimiento, que sí están atormentados, que el imperio de la muerte está vencido, como Pablo lo iba a decir en 1 Corintios capítulo 15, verso 55. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pablo lo va a expresar, porque sabía que Jesucristo había vencido y había tomado esta última llamada para todos sus discípulos. Pablo lo entendía, y a pesar de todas las cosas que él había hecho en el pasado, lo entendió de una manera tan increíble. Él decía: ay de mí si no predico el Evangelio, porque en el Evangelio se revela el poder de Dios para salvación, primeramente al judío, después al griego. Entre ellos estamos nosotros, los gentiles, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Wow, es increíble lo que Pablo expresaba en Romanos 1:16. Ahora, amigo o amiga, la última llamada que está haciendo Jesús es para que podamos anunciar que Jesucristo ha vencido y que hay una salvación, que toda persona tiene que saber, escuchar y tomar su propia decisión. Nuestra misión está hecha completamente porque Jesús lo expresó. Ya no están los apóstoles, ya no está Pablo, pero hicieron su trabajo y murieron por ello. O vas a ver cómo ellos fueron asolados, destruidos socialmente, físicamente, pero nunca espiritualmente ni moralmente. Ellos dieron su vida. Pablo muere en el 68, al igual que Pedro. A Pedro lo matan, posiblemente ahí donde dice donde crearon el Vaticano. Juan muere casi en el año 100, después de estar en la isla de Patmos y de haber recibido el Apocalipsis. Jesucristo está llamando a todos los predicadores que somos. No necesitas ser un pastor con renombre, un evangelista con renombre. Solo necesitas tener a Cristo Jesús y saber quién es Él para poder anunciar las cosas, las verdades en Dios. Mira, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. Verso del 1 al 6. Se refiere a nosotros. Dice así, verso 1 del 33. Ezequiel 33, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, el pueblo de la tierra tomará un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, centinela, vigía. Verso 3. Y el jefe ve venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Verso 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Verso 5. Y el sonido de la trompeta oyó,
y no se apercibió, y su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Verso 6. Pero si el atalaya, vigía, centinela, viniere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Amigo, amiga, nosotros somos aquellos atalayas, centinelas, vigías, que sabemos sencillamente el mensaje de salvación. ¿Quiere un atalaya, un vigía, un centinela? Antiguamente todas las ciudades estaban con muros, con murallas inmensas y grandes. ¿Era el fin de esta muralla? ¿Cuál era el fin? Que había muchos pueblos que eran maldadosos, ladrones, saqueadores, y había torres de vigía, de vigilancia, donde ponían a un hombre y a ellos le llamaban centinelas, vigías o atalayas. Él tenía trompeta. Uno era trompeta de guerra y otro era trompeta de que viene un enemigo y han perdido. Cuando estaban en guerra agarraban la trompeta de guerra avisando que habían ganado, o agarraban la otra trompeta diciendo que viene el peligro. Tomen las precauciones necesarias. Ahora, el vigía no podía titubear en avisar. Tenía que haber de lejos, porque estaba en lo más alto de esa ciudad, avisar para que el pueblo pueda movilizarse, pueda tomar, escuchar y estar atento para tomar la decisión correspondiente para salvar su vida o la vida de su familia. Pero si este hombre, vigía, atalaya, centinela, no cumplía su función, viniere, ahí dice, mira, y Dios iba a traer, ¿por qué? Porque este pueblo estaba desviado, descarriado, y Dios estaba mandando enemigos para corregirlo, pero a pesar de eso estaba mostrando su misericordia, diciendo, pongan a uno ahí que vea al enemigo y que todos corran. Pero si este no cumple su función, el hombre va a morir por su pecado, sencillamente, porque escuchó y no quiso. Pero si viniere la espada y hiere a alguno, muere por su pecado, pero ahora no. Ahora demandaré su sangre sobre la vida del atalaya. Amigo, amiga, todos somos esos predicadores que Dios está diciendo que vayas a anunciar las buenas nuevas de Jesús. Jesús vino a salvarte a ti y a mí del infierno. Sencillamente es una victoria que tiene que saber todas las personas. Recuerda, esos hombres van a morir por su pecado, pero ¿a dónde van a ir? ¿Dónde van a estar? ¿En qué eternidad van a estar? ¿En el lugar de tormento? ¿O sencillamente con Dios? Porque Jesús murió por la salvación de todos, la raza humana, de todas las generaciones. Él cumple sus promesas y pide que vayan a todas las naciones. Hoy en día podemos predicar no solamente en los escenarios que estemos, sino también a través de las redes sociales. Amigos, la maldad se ha multiplicado al igual que la ciencia. Podemos ver que cuántas cosas que a veces nos frustra que la maldad siga avanzando y sencillamente no hacemos nada. Tenemos que hacer algo. Ser obedientes. En la obediencia está la adoración a Dios. Y está también el respaldo de Dios. No se preocupe porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Está hablando Jesús. Si estos discípulos no hubieran cumplido su misión, o no hubieran obedecido a lo que Jesús estaba diciendo en la última llamada, no pueden callar. Sencillamente tú y yo desconoceríamos. Porque hasta el año 1492, a pesar de la conquista que sufrió el continente americano a través de el reino de España,
haya pasado lo que haya pasado con las culturas que teníamos hasta aquel entonces, Inca, Maya, Azteca y otras más que han habido, déjame decirte que la Biblia también viajó allá. El conocimiento de Dios viajó allá. Y la salvación también llegó hasta el último de la tierra, que hoy en día conocemos que no es España como en aquel entonces lo conocían, que era Finisterra. Lo último de la tierra es Chile. Lo último de la tierra es Chile. Y hasta ahí se ha predicado. Todavía hay etnias en diferentes países donde no se ha predicado. Pero el Evangelio va a llegar para toda la tierra, para todas las generaciones. Pero el trabajo de nosotros que tenemos es que ya no podemos callarnos. Es que es el tiempo de hablar de Jesucristo. Es el tiempo de decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerda, Jesucristo cumple lo que Él hace, cumple lo que Él dice. Este es un mensaje de vital importancia, donde está determinando la eternidad de muchos. Sí, amigo, amiga, tú tienes que entender que Dios está llamando. Mira Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere y no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, gentiles también, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, hablando de Jesucristo, será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han oído? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amigo, amiga, Dios está llamando a todos esos predicadores, a esas predicadoras, para que tú anuncies y yo anuncies las buenas nuevas de Jesús. Jesús murió y resucitó para que tú y yo tengamos vida eterna. Nada de lo que nosotros conquistemos aquí en la tierra nos vamos a llevar. Está bien que tengamos trabajo, está bien que tengamos una casa, está bien que tengamos las comodidades que sean necesarias. Pero no podemos desmerecer este llamamiento que Dios está haciendo el día de hoy. Está haciendo fuerte lo que está haciendo Dios, está hablando fuerte. El mensaje siempre ha sido el mismo. Tenemos que predicar, tenemos que luchar, tenemos que seguir llevando el Evangelio a otras familias de la tierra. Leí hace mucho tiempo un refrán que a veces lo llevo durante mis viajes y a veces cuando estoy en mis momentos más sombríos, más atribulado que pueda tener, me recuerdo: para que la maldad gane, los hombres buenos no deben hacer nada. Durante años esto me ha ayudado, porque me ha visto que yo no soy bueno, pero el único que hizo todo fue Jesucristo y venció. Ahora con esa justicia Dios me envolvió y te envuelve a ti también, para que en su bondad y en su justicia podamos predicar. Ni siquiera los ángeles tienen este privilegio, aunque ellos quisieran hacerlo. El hombre, la mujer, tiene esta comisión, esta última llamada que dijo Jesús: toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Yo los respaldo.
Bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles las cosas que os he enseñado. Y recuerden, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esta es la promesa que envuelve en este mandato tan maravilloso, en la última llamada. Amigo, amiga, entrega y ríndete a Cristo en este tiempo. Que Dios te bendiga y bajo la lupa de la verdad viste este principio, este anuncio de vital importancia. Recuerda, ¿dónde pasarás tú la eternidad? Hay que obedecer, porque Dios sabe cómo vamos a seguir adelante. En Apocalipsis capítulo 20, 11, y con esto ya estoy acabando este mensaje. Mira, al final de la historia, lo que Jesús hace, porque hay un trono blanco. ¿Y quién va a estar liderando ese trono blanco? Es Jesús. Siempre ha sido Jesús. Él creó todo y el juez de este trono blanco es Jesús. En este trono blanco todos los seres humanos que han sido llevados lastimosamente a tomar malas decisiones, son resucitados. Este es el final de los tiempos. Y es Dios el que te está diciendo el día de hoy: es el día de hoy, mira lo que dice. Jesucristo está juzgando ahora. Ya pasó todo. El milenio, el apocalipsis, las trompetas, las copas de la ira. Todo ya ha acabado. Se abre el trono blanco, el juicio. Dice así, verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ninguno lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos para las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La eternidad. En esta eternidad ya no solamente son atormentados aquellos rebeldes, aquellos que murieron en su pensamiento errado, así como el rico, lo hemos podido ver, sino ahora se terminó ese lugar de Hades, del Sheol, de Seol. Y Jesucristo, ahora como juez supremo, se pone en el trono que Él siempre ha tenido, como juez de la tierra. Y ahora empieza a juzgar los que han muerto, ya sea y han sido atados por el mar, y ves que son entidades espirituales, entidades celestiales, tanto la muerte como el Hades, pero no tienen la facultad de poder ser frente al que lo había vencido cuando Cristo llegó a ese lugar, al Sheol, y venció. Ahora van a ser juzgados juntamente con Satanás, el anticristo y el falso profeta que se habían levantado en la tribulación y gran tribulación. Ahora ellos son juzgados porque ellos embriagaron a aquellos hombres, a aquellas mujeres que decidieron tomar un rumbo completamente. La Biblia nos enfoca que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vi de pie a grandes y pequeños,
No está hablando de gente de estatura, está hablando de posición. Los poderosos de la tierra. Y aún los que no son poderosos en la tierra. Todos van a rendir cuenta a Dios. Y van a ser abiertos todos los libros. El libro de la vida, o el libro de Cordero, como tú y yo lo conocemos. O también va a ser el libro de las obras. Tú tienes que ver y contemplar lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios te está llamando. Todos aquellos que han resucitado en este episodio de la Biblia son resucitados para condenación. El trono blanco. Para separación completamente de Dios. Lago de fuego. Uno lo dice en infierno. Sea uno o el otro, hay un sufrimiento más destructivo, más sufrido que el mismo tormento. Hasta Satanás va a ser atormentado. Hasta el Hades van a ser atormentados. Todos ellos van a ser atormentados. Amigo, amiga, Dios está llamando, la última llamada. Y por tanto, predica a todos, papá, mamá, amigos, a todos los que Dios permita que estés en tu entorno. Predica, habla de Dios. Dios está haciendo cosas contigo y conmigo. No te dejes de callar. Evangeliza. Pablo le va a decir a Timoteo, en todo tiempo predica. En todo tiempo predica. En todo tiempo predica. Y este es el tiempo de predicar. La maldad se está viendo más notorio. Todo lo que se está dando a entender en las redes sociales, en los medios de comunicación, solo es un vistazo más de lo que está ocurriendo en lo oculto. Como dice, en la élite, en la industria. Cosas más horribles está pasando. Como en los tiempos de Noé, va a ser la venida de Jesucristo. Ahora es el tiempo, amigo, amiga. ¿Lo viste este mensaje de vital importancia? La última llamada. No podemos callar. Aquí en Bajo la Lupa de la Verdad, que es la Biblia, espero te haya servido de bendición y de edificación. Recuerda, somos todos esos predicadores que el día de hoy Dios nos está llamando a hablar de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Muchas bendiciones.